A continuación explicaremos cómo ajustar o balancear una reacción química que tenemos aquí, redox en medio ácido. Entonces, nos la pueden dar de esta manera, nos la pueden dar ya con los iones, que nosotros lo haremos después, nos la pueden dar con la molécula de agua. Aquí no hemos puesto la molécula de agua para no indicar o no saber en un principio si está en los reactivos o en los productos. Pero más o menos el procedimiento en todos los casos sería muy parecido. Haremos otros vídeos donde iremos incluyendo algunas cosas diferentes. También en medio ácido y haremos algún otro vídeo también en medio básico. Pero bueno, vamos allá con este ejemplo. Entonces, para ajustar la reacción química redox, lo que primero que tenemos que hacer es saber el número de oxidación de todos los elementos que intervienen en esta reacción. De manera que empezaremos por los reactivos. Aquí tenemos esta molécula de yodo 2, de manera que como es una molécula, el número de oxidación o el estado de oxidación es 0. Aquí tenemos un ácido, de manera que si habéis hecho formulación, ya lo hemos explicado en los vídeos de los ácidos, el hidrógeno actúa con carga o número de oxidación más 1, el oxígeno menos 2, y tenemos que encontrar la del elemento del medio, en este caso el nitrógeno. Para ello, como el HNO3 era neutro, fijaros que tiene que haber el mismo número de cargas negativas que positivas, de manera que si tenemos que el oxígeno es menos 2 y hay 3 oxígenos, en total tendremos menos 2 y menos 2, que son menos 6 cargas negativas. Y una carga positiva del hidrógeno, de manera que si tenemos 6 cargas negativas y una positiva, que se contrarrestará con una negativa, me harán falta 5 positivas más, de manera que el nitrógeno tendrá carga más 5. Y fijaros que nos quedarán 6 cargas positivas y 3 por menos 2, menos 6, por lo tanto 6 cargas negativas que se contrarrestan. En los productos tenemos aquí un óxido, de manera que si cruzamos los coeficientes, como hemos hecho o hemos explicado en el vídeo de los óxidos, nos quedaría que el oxígeno tendría valencia menos 1 y el nitrógeno más 1, porque aquí habría un 1 y un 1, pero no puede ser porque el oxígeno en los óxidos tiene que tener carga menos 2. De manera que quiere decir que se ha reducido, y si este se ha reducido, este también, de manera que el nitrógeno actúa realmente con una carga más 2. Y en este ácido otra vez haremos el mismo procedimiento, tenemos el hidrógeno con carga más 1, el oxígeno con carga menos 2, volvemos a tener 6 cargas negativas y una positiva, para contrarrestarlo nos hacen falta 5 positivas, por lo tanto la valencia del yodo en el ácido es más 5. Ahora que tenemos los números de oxidación, identificaremos cuál es el reductor y cuál es el oxidante. De manera que, como ya hemos explicado en los vídeos de introducción de reacciones redox, el agente reductor es el que da electrones o el que pierde electrones. Fijaros que de todos los elementos que intervienen, el hidrógeno no cambia de número de oxidación, el oxígeno tampoco cambia de número de oxidación, siempre es menos 2, pero el yodo sí que cambia, pasa de número de oxidación 0 a más 5 y el nitrógeno también pasa de más 5 a más 2. Por lo tanto, el yodo y el nitrógeno, uno será el agente oxidante y otro el agente reductor. El reductor, como íbamos diciendo, es el que da electrones y es el que aumenta su número de oxidación. Fijaros que el yodo pasa de número de oxidación 0 a número de oxidación más 5, eso quiere decir que ha dado electrones. Por lo tanto, el yodo será el reductor y luego el nitrógeno pasa de número de oxidación más 5 a número de oxidación más 2. Como lo que ha hecho ha sido reducir este número de oxidación, quiere decir que ha ganado electrones. Y si gana electrones, el nitrógeno es el oxidante. Y con esto podemos empezar a hacer las semireacciones de reducción y de oxidación. Pero antes, mirando en muchos sitios normalmente, para trabajar y ajustar esta reacción redox, lo que hacen es trabajar con la ecuación iónica, de manera que lo haremos con este mismo procedimiento en este vídeo. Para trabajar con la ecuación iónica, tenemos que tener claro que siempre que tengamos ácidos, lo que harán será perder el hidrógeno. De manera que nos quedará
esta molécula se queda igual, I2. Más, si el HNO3 pierde el hidrógeno y pierde una carga positiva, se va a quedar con una carga negativa de más, por lo tanto se va a quedar NO3 menos, porque ha perdido esta carga positiva el hidrógeno. Luego el óxido se queda igual, NO, y este ácido lo mismo, pierde este hidrógeno, como pierde una carga positiva, se va a quedar con una carga negativa, este oxoanión. Esto, lo dicho, está en el vídeo de oxoaniones cuando pierden hidrógenos, cómo quedan con las cargas. Pero en este caso nos quedaría así. Y esta es la ecuación iónica con la que a menudo se suele trabajar en estos ejercicios. Entonces, la regla es la misma. El reductor es este de aquí y el oxidante es este de aquí, porque es donde está el nitrógeno. Para ajustar la reacción tenemos que hacer las semirreacciones de oxidación y semirreacciones de reducción, que lo hemos explicado al detalle en otro vídeo, paso a paso y de forma pausada. Pero aquí vamos a ir más al grano. Entonces, el agente reductor interviene en la semirreacción de oxidación, porque lo que hace el reductor es oxidarse, de manera que cogeremos el yodo, tendremos en los reactivos I2, y en los productos tendremos este oxoanión de aquí, el IO3 menos. Y luego en la semirreacción de reducción tendremos el otro, el agente oxidante, de manera que tendremos el NO3 menos y en los productos el NO. Ahora tenemos que equilibrar o ajustar estas dos semirreacciones. Vamos primero por la de arriba, la del yodo. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el elemento o el elemento reductor en este caso. Fijaros que aquí en los reactivos tenemos dos yodos y en los productos un único yodo. Por lo tanto, para que aquí en los productos hayan dos átomos de yodo, lo que tendremos que hacer es añadir un 2 aquí delante. De manera que ahora el yodo ya lo tenemos ajustado. Lo segundo será ajustar los oxígenos. Fijaros que aquí tenemos dos moléculas de este oxoanión y cada una de ellas tiene 3 oxígenos, por lo tanto en total tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Para ello tendremos que sumar moléculas de agua en el otro lado, por lo tanto como hay 6 oxígenos, como la molécula de agua es H2O, cada molécula de agua tiene un oxígeno, para que hayan 6 oxígenos aquí en los reactivos necesitaremos 6 moléculas de agua. Ahora que ya tenemos ajustados los oxígenos, porque tenemos 6 y 6, vamos a ajustar los hidrógenos que nos han aparecido aquí, añadiendo iones H+. De manera que tenemos en total 6 por 2, 12 hidrógenos, de manera que tendremos que añadir aquí más 12 protones H+. Y ahora que ya tenemos ajustados todos los elementos químicos, tenemos que equilibrar las cargas y para ello añadiremos electrones. Recordad, como hemos explicado en el vídeo de las semirreacciones, que cuando trabajamos con el reductor da electrones, por lo tanto los tendremos que añadir en este lado. Entonces, fijaros que en los reactivos tenemos que la carga del I2 es 0 y la carga del H2O también es 0. Por lo tanto, la carga total es 0 o el número de oxidación total sería 0. En este lado tenemos que conseguir la misma carga, por lo tanto también tiene que ser 0. Fijaros que tenemos 12 cargas positivas y 2 cargas negativas, porque tenemos 2 moléculas de estas de IO3 menos, por lo tanto 2 negativas. 12 positivas y 2 negativas, para que se contrarresten me hace falta añadir 10 cargas negativas, por lo tanto añadiremos los 10 electrones. Y ahora ya tenemos ajustada esta semirreacción de oxidación mediante el método de ion-electrón. Ahora vamos a la de abajo. Tenemos aquí los dos compuestos. Primero lo que haremos será equilibrar este elemento, el nitrógeno. De manera que como tenemos uno en los reactivos y uno en los productos, no hace falta que modifiquemos nada.
ya está correcto. El segundo paso, como hemos hecho antes, es ajustar los oxígenos. Fijaros que tenemos 3 oxígenos en los reactivos y 1 oxígeno en los productos. Por lo tanto, añadiremos moléculas de agua en los productos. ¿Cuántas moléculas de agua? Como tenemos que llegar a 3 oxígenos y ya teníamos 1, añadiremos 2 moléculas de agua. De manera que ahora tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3 oxígenos, los mismos en la izquierda y en la derecha. El tercer paso es equilibrar los hidrógenos. Tenemos 4 hidrógenos aquí en los productos, por lo tanto añadimos protones al otro lado, más 4 H+. Y el último paso es equilibrar las cargas. De manera que fijaros que en este lado no tenemos ninguna carga, porque el NO tiene carga 0, en total se contrarrestan la del nitrógeno y la del oxígeno y da una carga neutra, y el agua pasa lo mismo. En cambio aquí fijaros que tenemos una carga negativa del NO3 y 4 cargas positivas de los 4 protones, de manera que para que nos quede neutro o con carga total 0, como en los productos, lo que tendremos que hacer será añadir 3 electrones. De manera que 3 electrones más esta carga negativa hacen 4 cargas negativas que se contrarrestan con estas 4 positivas. Y ahora ya tenemos hechas las dos semirreacciones ajustadas entre ellas. El siguiente paso será juntar estas dos semirreacciones, pero tenemos que cumplir un requisito de las reacciones redox, y es que el número de electrones que se da es igual al número de electrones que se recibe o que se gana. En este caso, fijaros que el reductor ha dado 10 electrones y el oxidante solo ha ganado 3, por lo tanto no está equilibrado. Para conseguir equilibrarlo, lo que tenemos que hacer es encontrar el MCM de los dos números de electrones, en este caso de 10 y de 3, y luego cuando tengamos ya el MCM, multiplicar las ecuaciones de arriba y de abajo por cada número para que nos dé el mismo número de electrones. Entonces, para hacer eso, si os fijáis, el MCM de 10 y de 3 es 30. Por lo tanto, para que arriba me dé 30, tendré que multiplicar esto por 3. Pues multiplicamos todo, de manera que nos quedará 1 por 3, 3 y 2, más 6 por 3 son 18 moléculas de agua. Luego, 3 por 2 son 6 oxoaniones y O3 menos. 3 por 12 son 36 protones. Y 3 por 10 son 30 electrones. Ahora vamos a la de abajo. Hemos dicho que nos tiene que dar 30 electrones también, por lo tanto, como aquí tenemos 3, multiplicaremos por 10. 10 por 1 son 10 de NO3 menos, más 10 por 4 son 40 protones, H más, 10 por 3 son 30 electrones, 10 por 1 da 10 NO, y 10 por 2 son 20 moléculas de agua. Y ahora que tenemos el mismo número de electrones, fijaros, se dan 30 y se reciben 30, sumaremos los elementos de arriba y de abajo. Entonces, fijaros, nos queda I2, como solo está en la de arriba, ponemos lo mismo, 3 y 2. El NO3 menos, como está en la de abajo, lo ponemos igual, más 10 NO3 menos. Los 30 electrones se me contrarrestan, 30 de reactivos y 30 de productos se me va y no los pongo en ningún lado. Luego tenemos 18 moléculas de agua en la izquierda, en los reactivos, y 20 en los productos. Por lo tanto, como tenemos más moléculas de agua en los productos, lo escribiremos después en los productos.
Y los protones, como tenemos 40 protones en la izquierda y 36 en la derecha, nos queda que se contrarrestan 36 de aquí y 36 de aquí y nos quedarán 4 en los reactivos. Más 4 protones. Y ahora vamos a los productos. Tenemos este oxoanión, por lo tanto 6 IO3 menos. Tenemos este óxido, más 10 NO. Los protones los habíamos contrarrestado con estos 40 de aquí, por lo tanto no ponemos protones, y las moléculas de agua, lo que decíamos antes, como aquí tenemos 20 y aquí 18, se me contrarrestan 18 de aquí con 18 de aquí, pero me quedarán 2. Por lo tanto, más 2 de H2O. Fijaros que ya nos apareció lo que hemos dicho al principio, que no siempre nos lo dan, las moléculas de agua en los reactivos. Y esta sería la ecuación iónica ajustada. Pero normalmente no queremos la ecuación iónica, porque al principio, si os acordáis, no nos daban la ecuación iónica, nos daban la ecuación con los ácidos. Entonces, lo único que tendremos que hacer es completar estos oxoaniones que nos han quedado con protones, para que no nos queden con cargas negativas. De manera que, fijaros, el I2 lo dejamos igual, 3 y 2. Los oxoaniones, tenemos que aquí hay 10 oxoaniones de este tipo y en los productos tenemos 6 oxoaniones. Pero fijaros que en este lado tenemos 4 protones, de manera que estos 4 protones ya se podrían juntar con estos oxoaniones y nos quedarían 6 oxoaniones libres. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer para que todos los oxoaniones tuvieran y su hidrógeno es añadir otros 6 hidrógenos. Recordad que como está en medio ácido se pueden coger. De manera que 6 más 4 son los 10 protones que se juntarían con esta molécula y ya tendríamos la del principio. Más 10 HNO3 sin la carga negativa. Igual que al principio. Y en el otro lado, fijaros que tenemos 6 oxoaniones de este tipo y no teníamos ningún protón porque se nos habrían contrarrestado. De manera que para que podamos ajustarlos lo que necesitamos es añadir 6 protones. Fijaros que si lo hemos hecho bien siempre añadiremos los mismos a un lado y a otro para contrarrestar esas cargas negativas. Por lo tanto, si añado 6 protones, como tenía 6 oxoaniones, me quedará 6 HIO3 y la carga negativa ya no está porque he añadido el hidrógeno. Y lo otro igual, más 10 NO más 2 moléculas de agua. Y ya tenemos ajustada la reacción redox que teníamos en un principio mediante el método ion-electrón. Para acabar de asegurarnos podemos contar el número de átomos que hay a la izquierda y a la derecha. Fijaros que tenemos 3 por 2, 6 yodos, aquí también tenemos 6 yodos, luego tenemos 10 hidrógenos, aquí tenemos 6 y 2 por 2, 4, 4 más 6, 10, tenemos 10 nitrógenos y tenemos 30 oxígenos. Y aquí los oxígenos hay más, pero podemos sumarlos. 6 por 3 son 18, más 10 son 28, más 2 son 30. Por lo tanto, como todos los elementos químicos hay el mismo número de átomos en los reactivos y en los productos, ya estaría ajustada esta reacción química redox.